Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos a este segundo pleno ordinario correspondiente al mes de marzo del año 2026. Pues comprobado que el quórum es suficiente para iniciar la sesión y por nuestra parte excusamos la asistencia de la concejal Sofía Calvo, que por asuntos personales no puede asistir a este pleno. Como digo, damos inicio con el primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de enero de 2026. ¿Algún miembro de la corporación tiene alguna observación que hacer al acta o algún comentario? ¿No? Pues la damos por aprobada por unanimidad de todos los presentes. Segundo punto del orden del día es dar cuenta de las resoluciones comprendidas entre la número 67 y la número 191. Así como también la número 195, que sustituye a la 191 porque hubo un error en su impresión, quedando ambas incorporadas a la relación de resoluciones. ¿Algún miembro de la corporación tiene que hacer algún comentario o alguna observación a las resoluciones? No. Pues pasamos al punto número 3, que es la aprobación, si procede, de aprobación del déficit del servicio del ciclo integral del agua de este 2026. Para explicar este punto, le voy a pasar la palabra al portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Calvo. José. Gracias, alcalde. Buenos días. Para introducir un poco este punto y dar contexto a la explicación que viene a continuación, también para entender correctamente la situación actual, pues es necesario recordar cómo se generó el déficit de este servicio y por qué fue necesario aprobar un plan de amortización en su día. En octubre de 2017, la empresa concesionaria Gestagua presentó una revisión ordinaria y en el 18 una revisión extraordinaria por desequilibrio económico debido a que los ingresos reales eran inferiores a los previstos en su contrato de adjudicación. En el pleno de noviembre del 18 se reconoció formalmente el déficit que existía y el porcentaje de actuación que se correspondía a aplicar a esas tarifas, pero no se aprobó esa revisión de tarifas. La consecuencia directa de no aprobar la subida pues generó un déficit en el 2018 de 42.222,92 euros y en el 2019 un déficit de 49.528,39. En total, el déficit que se acumuló fue de 84.637,86 euros. Y esto es lo que ocurre cuando no se actualizan las tarifas conforme al contrato, que es que el servicio entra en desequilibrio y que el déficit se acumula. En el pleno del 30 de octubre de 2019 y ya con un gobierno socialista en el ayuntamiento se tuvo que afrontar esa deuda que habíamos heredado y tuvimos que aprobar la actualización de tarifas que era necesaria para amortizar el déficit acumulado, lo que supuso una subida del 15,89% en aquella subida. Incluía un 1,8% de revisión ordinaria y un 14,09% de revisión extraordinaria por el desequilibrio que ya se había reconocido anteriormente. Esa fue una decisión difícil para nosotros porque tuvimos que asumir esa subida para corregir un desequilibrio generado por la falta de revisión de precios en el mandato anterior y seguir revisando además las tarifas cada año para no volver a generar ningún déficit en este servicio conforme iban pasando los ejercicios. En este sentido, en octubre del 2025, Gestagua, conforme al contrato de concesión del año 2012, presentó una revisión anual ordinaria de tarifas para el 2026 aplicando un 3% de incremento que correspondía a el índice calculado, el índice de crecimiento de costes entre septiembre de 2024 y septiembre del 2025. Bueno, cuando esta propuesta llegó al Pleno en noviembre del 2025, desde el Grupo Municipal Socialista detectamos un posible error. Según el plan de amortización aprobado en 2019, entendíamos que la deuda se amortizaba en 5 años desde el 2020, por lo que en el año 2026 ya no debería aplicarse ninguna subida. Solicitamos un informe aclaratorio a Gestagua y el alcalde, evidentemente, retiró del punto del orden del día de ese pleno ese punto para poder disponer de toda la información necesaria. El informe posterior confirmó que el periodo real de amortización no era de 5 años, sino que era de 3. Esto ha generado un superávit a favor de la empresa de 79.880,07 euros. Sin aplicar revisión de tarifas para el año 2026,
Se calcula que el superávit generado con los datos reales de las facturaciones emitidas hasta la fecha dan como resultado que a finales del 2026 el superávit generado por el servicio sería de 108.524,67 euros. Llegado a este punto, pues desde el equipo de Gobierno tenemos claro que no corresponde aplicar ninguna subida de tarifas en el 2026, cuando la amortización ya está finalizada y que además existe un superávit generado por la propia gestión del servicio, y que hay que invertir ese superávit en la mejora de la red de abastecimiento. La empresa concesionaria ha planteado una propuesta razonable y creemos que va en consonancia y en línea con el interés general del pueblo y, además, como saben los miembros de la corporación, Munera está incluida en el PERTE del agua, con $500.000 de euros de fondos europeos que financia la digitalización del ciclo integral del agua y, entre otras cosas, está la instalación de algo más de 1.330 contadores digitales, lo que supone un 55% del parque de contadores de Munera. Esto significa que el otro 45% restante tendría que ser asumido en el futuro, además un futuro muy próximo, por los abonados al servicio y probablemente tendría que ser con una nueva tarifa de contadores, tarifa de mantenimiento o tarifa de sustitución. Entonces, para evitar esto, la propuesta de la empresa consiste en utilizar el superávit generado con las tarifas actuales hasta 2026 para cubrir ese 45% restante y así completar el 100% de la digitalización sin coste extraordinario añadido para los abonados al servicio. Esto lo que supone es modernizar el servicio, reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia, detectar de forma temprana, esto es muy importante, averías en las viviendas y evitar futuras subidas tarifarias para instalación de contadores. Entonces, por todo lo expuesto, desde el equipo de Gobierno proponemos no aplicar ninguna subida de tarifas del agua en 2026 y mantener las del 2025 y autorizar a la empresa concesionaria a invertir el superávit generado por el plan de amortización de 2019 en la digitalización completa del parque de contadores. Eso es todo. Gracias, alcalde. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, por la explicación de este punto del orden del día y paso a dar turno a los portavoces y en este caso pues directamente a ti solo porque no hay nadie más. Yo sí tengo algo que decir. Hoy no venimos a votar un trámite contable, venimos a decidir si protegemos el dinero de los vecinos o permitimos una operación de ingeniería financiera que beneficia exclusivamente a la empresa concesionaria. Primero, el dinero es de los ciudadanos y el informe de Gestagua es demoledor si se lee con atención. El déficit de 84.637 euros acumulado en los ejercicios 2018 y 2019 se terminó de pagar en el primer trimestre del 2023. Desde entonces, los vecinos han seguido pagando un recargo que ya no era necesario durante más de 2 años. Ese superávit de 79.880 euros que hoy admiten tener no es del ayuntamiento ni de la empresa, es un saldo a favor de los ciudadanos. Lo honesto sería bajar la tarifa inmediatamente para devolver ese esfuerzo a las familias. Segundo, la maniobra de los contadores. Gestagua propone usar ese dinero para instalar contadores inteligentes en el 45% del parque que todavía no los tiene. Contadores que ya gestionará, con los que reduciría sus costes de lectura, detectará fraudes y mejorará su rentabilidad. Las tarifas no bajan. El dinero cobrado de más no se devuelve. Y a partir del 2027 lo más seguro es que las facturas vuelvan a subir. Yo pienso que es una burla a los vecinos. Se presenta como un favor cuando en realidad son los propios abonados quienes estarían financiando la modernización tecnológica de una empresa privada con el dinero que esa empresa les cobró de más. Lo que no se ha dicho en este pleno, y es lo más grave, y requiere que explique 2 conceptos que Gestagua mezcla de forma interesada en su propio documento. El ERTE es el programa europeo. La convocatoria de subvenciones del Ministerio de Transición Ecológica financiada con los fondos Next Generation EU para digitalizar el ciclo del agua en toda España. A esa convocatoria se presentaron múltiples solicitantes. El Ministerio resolvió quién recibía dinero y quién no. Aquia
es el proyecto concreto que Gestagua presentó a ese PERTE y ganó, con 2.999.850 euros del Ministerio para municipios de Cuenca y Albacete. Con ese dinero se instaló el 55, o se terminará de instalar el 55% de los contadores de Munera. El propio informe de Gestagua reconoce que las bases del PERTE no le permitían cubrir el 100% del parque, por eso se quedó en el 55%. Hasta aquí lo que Gestagua dice, y lo dice en su propio documento. Lo que Gestagua nos dice es que el PERTE no solo beneficia a ella. En la misma segunda convocatoria, el Ministerio también aprobó subvenciones a otros municipios, como el Munera, como integrante de una agrupación junto con Villarrobledo, Osa de Montiel y el Provencio, con 2.999.000 euros aprobados en octubre del 2024 para digitalización de abastecimiento, incluyendo contadores inteligentes. Y Munera también forma parte del proyecto Gerdipuagua de la Diputación de Albacete, con casi 6 millones de euros de la tercera convocatoria del PERTE. Gestagua gestiona el agua en los 4 municipios de esa agrupación y es imposible que no supiera de estas subvenciones. Y, sin embargo, al proponer que los vecinos paguen con su propio dinero para el 45% de contadores que Aquia no cubrió, no menciona ni una sola vez la existencia de esa financiación europea. La pregunta que este Pleno debe hacerse antes de votar: ¿esa subvención de 2.990.000 habitantes ya cubre el 45% que Gestagua propone para pagar con el superávit? Si la respuesta es sí, estaríamos ante una doble financiación expresamente prohibida por el artículo 9 del Reglamento de la Unión Europea 2021/241. El Ayuntamiento podría verse obligado a devolver la subvención europea con intereses. Entonces no vamos a financiar la tecnología de una empresa privada con el ahorro de las familias de Munera. Los contadores inteligentes ahorran costes a Gestagua, no al vecino. Si quieren modernizarse, que usen las subvenciones que ya tienen o sus propios beneficios. Y por ello Izquierda Unida vota no y exige que este punto se retire hasta que el secretario interventor garantice que no existe riesgo de doble financiación con los fondos europeos que Munera ya tiene aprobados. Bueno, gracias, Juan Miguel. Paso la palabra otra vez a José Antonio para que dé respuesta, que ha tomado ciertas notas. Bueno, pues en primer lugar se nota que al no escuchar lo que yo he dicho, pues hay un montón de errores en la intervención del concejal de Izquierda Unida, muchos además, como lo traía preparado de casa, pues claro. Hombre, que hay que traerlo preparado. Sí, pero una cosa es traerlo preparado y otra cosa es tener dejar un poco de libertad para poder interactuar con lo que se habla en el Pleno. En este caso, pues como lo traías preparado, pues además mal preparado, porque yo creo que te has metido en ChatGPT, has sacado datos y has mezclado muchos datos. Por ejemplo, datos que has mezclado. Munera no entra en el proyecto de Diputación, del PERTE de Diputación. No entra porque era incompatible. Y como era incompatible, aquí en el Pleno decidimos participar con el proyecto de Gestagua, aquí, los concejales. Entonces, al participar en el proyecto de Gestagua, no entrábamos en el proyecto de Diputación. Así que de esos 6 millones de euros de la Diputación, del proyecto de la Diputación, no hubiésemos percibido ninguno. Por cierto, la Diputación no ha entrado en el concurso y no ha conseguido ninguno de los PERTE que ponía, de las subvenciones que tenía el Ministerio. Entonces, hemos tenido la suerte de entrar en ese conjunto de municipios que sí que se les ha concedido la subvención, y efectivamente es una agrupación en los que entra Villarrobledo, entra Osa de Montiel, entra el Provencio y entra Munera. De esa subvención, 500.000 euros son para invertir en Munera, pero la inversión de esos 500.000 euros no son en contadores, porque hay un montón de puntos que hay que cumplir dentro de la convocatoria y hay que destinar un porcentaje de ese dinero a todos esos puntos. Entonces, el PERTE del agua en Munera lo que hace es invertir en la digitalización de todo el ciclo integral del agua, es decir, redes de abastecimiento, redes de saneamiento y depuración. Dentro de las redes de abastecimiento se integra el parque de contadores de los abonados. Un parque de contadores que no es cierto que sea
de la empresa, ahí la empresa no son propietarios de los contadores son propiedad de los usuarios, de los abonados. Y con el PERTE lo que se está haciendo es digitalizar y cambiar el 55% de los contadores de los usuarios, ni del ayuntamiento ni de la empresa. Y ahora con el superávit que ha habido por excederse en las tarifas desde el 2023 hasta el 2025, la empresa lo que propone, ya que tiene que reinvertir ese dinero, es terminar el parque de contadores al 100%, que van a ser propiedad de los usuarios, que no se nos olvide eso, propiedad de los usuarios, de los abonados, y así se le reinvierte ese dinero en su propiedad, en sus contadores de agua. ¿Qué beneficios tiene eso? Para mí, desde luego, que soy técnico que deriva del agua, en el sector del agua, veo que es muy importante que una casa que le puedas llamar, que de hecho se está haciendo ya en Munera, llamarle porque salta una alarma a los 2 días, no a los 3 meses, a los 2 días desde la empresa le llaman y le dicen: oiga, que tiene usted una posible avería en su casa, revise las cisternas. Y nos vamos a evitar mucho dinero los usuarios, los abonados, nosotros somos todos abonados también. Nos vamos a evitar mucho dinero en pérdidas de agua y fugas, que va a ser mucho más beneficioso que esa bajada de tarifas que está proponiendo Izquierda Unida. Por lo tanto, creemos que la propuesta de Gestagua es correcta, que no es incompatible con el PERTE del agua porque no tiene absolutamente nada que ver, y creemos que reinvertir el dinero en la red de abastecimiento y concretamente en los contadores digitales para que todas las casas del pueblo tengan un contador digital es la forma correcta de rescatar esa inversión que era excedente de las tarifas. Gracias, alcalde. Pues yo, con tu permiso, Sí, pues yo mantengo lo que he dicho, ¿vale? Lo de Gestagua, lo de Dipualba, vale. Pero Gestagua se presentó con el AQUIA al PERTE individualmente del PERTE que aprobamos aquí en el Ayuntamiento. Sí. ¿Individualmente? Sí. Aquí cuando se aprobó participar en el PERTE no fue dentro de AQUIA. Aquí es el proyecto que presenta Gestagua para ir a la convocatoria. Sí, pero individualmente, o sea, Gestagua presentó un proyecto denominado AQUIA, ¿no es eso? Sí, AQUIA. Bueno, AQUIA o AQUIA. Presentó un proyecto al PERTE y se aprobó. Sí. Pero cuando nosotros aprobamos aquí participar, o sea, pedir también lo del PERTE para los 4 municipios, no sabíamos... Nosotros lo que hicimos en el pleno fue autorizar a Gestagua que en nombre del Ayuntamiento de Munera participara en el proyecto. Yo no lo veo así. Bueno, no lo verás, pero está el expediente. Entonces... Sí, pero son 2 expedientes, son dos participaciones, o como queramos llamar, en el PERTE diferentes. No son diferentes. No son diferentes, es lo mismo. La autorización. Sin esa autorización, además es que yo sé que tú te gusta fiscalizar al ayuntamiento, pero es que a Gestagua le va a fiscalizar el ministerio, que creo que tiene más capacidad de fiscalización que el concejal de Izquierda Unida de Munera. Vale, como digáis. Bueno, pues si no hay más comentarios en este punto, pasamos a la votación sobre la aprobación de la propuesta del concesionario de mantener las tarifas 2025 sin subida del 3% para 2026 y la reinversión del superávit generado por el plan de amortización de 2019 en la ejecución de instalación del 45% del parque de contadores pendiente de instalar en la población. ¿Votos a favor? Pues, ¿votos en contra? ¿Abstenciones ninguna? Se aprueba por mayoría. 5-1. No, 6. Sí. 6 votos a favor, 1 en contra. Se queda aprobado. Pasamos al punto número 4, que es la revisión de la retribución del concesionario por la gestión del punto de carga de agua para el ejercicio 2026. Pues vuelvo a pasar la palabra al portavoz del Grupo Socialista para que nos introduzca en este punto. José Antonio. Sí, gracias, alcalde. Bueno, pues a diferencia de lo que tratábamos en el punto anterior, esta tarifa no está sujeta ni está afectada por el plan de amortización del año 2019 porque es una tarifa posterior.
se creó posteriormente y, por tanto, en este caso sí que correspondería aplicar la revisión prevista por el incremento de costes, siguiendo la misma fórmula que presenta la empresa concesionaria. Conforme a la propuesta y que está a disposición de los miembros de la corporación en el expediente, también que se ha subido a pleno, pues estamos hablando de una actualización del 3% que sitúa el precio en 1,7510 céntimos, es decir, 1,751 euros céntimos de euro por metro cúbico frente a los 1,70 actuales. Es decir, voy a aclarar otra vez. 1,75 euros por metro cúbico frente a los 1,70 actuales. Por lo tanto, esta es la propuesta que traemos al Pleno, que es una subida que supone 5,1 céntimos de euro por cada 1.000 litros de agua. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Paso el turno, portavoces. Juan Miguel. En el expediente vienen dos informes de Gestagua, ¿no? Uno que es el estudio económico de revisión de la retribución del concesionario por la gestión del servicio del ciclo integral del agua y el otro por lo del punto de carga. Claro, sí, en el expediente vienen los documentos, pero eso viene a consecuencia de que como ese punto de la actualización de tarifas se trajo a pleno, que se quitó del pleno, dentro del expediente ya constaba ese movimiento y ese expediente, pero que es en el punto anterior ya se ha aclarado de que este año no va a haber revisión de tarifas por la cuestión que ya hemos hablado. Entonces, en este punto, dentro de ese expediente, que sí que están las dos cuestiones, se trae lo que es la revisión de la tarifa del punto de carga para cisternas de uso agrícola. ¿Vale? Que eso que tú estás comentando me dio también, lo mismo que tú estás, a mí también me dio la esta de como que se traía a pleno, pero no, está dentro del expediente porque como ya se inició el expediente en su día con ese punto, con esos dos puntos, la revisión anual, pues está dentro del expediente, pero que no viene a pleno por esa circunstancia. Así es como yo me lo aclararon, porque me pasó lo mismo que a ti. Digo, pero ¿cómo va a llevar? Es contradictorio llevar una cosa y la contraria en el mismo pleno. Entonces, en el expediente viene, pero no viene a pleno ese punto en concreto. No sé si te aclaro con eso. Sí, está claro. Bueno, pues lo que está claro es que con los 79.000 y pico euros de lo que hemos hablado antes, hay suficiente para no subir el recibo de los contribuyentes durante 6 o 7 años. Pero bueno, es otro punto. Bueno, quizás que lleve razón, posiblemente que sí, pero vendrá, según vaya pasando el tiempo, pues posiblemente que el año próximo pues tampoco haya que subir las tarifas. Habrá... Sí, bueno, aclara, sí. Sí, es simplemente una aclaración, es poner sobre la balanza, como dice el concejal de Izquierda Unida, bajar las tarifas y luego crear una tarifa para pagar los contadores por otro lado. Sí, las subvenciones. Con 500.000 euros ya de subvención pedimos otros 500.000, que seguro que nos los dan mañana. Bueno, eso ya son opiniones particulares de cada uno, que puede opinar lo que sea. ¿Algún comentario más en este punto? No, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la revisión de la tarifa para la carga de agua para cisternas? ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstención? Pues se queda aprobado por 6 votos a favor y una abstención por parte de Izquierda Unida. Pasamos al punto número 5, que es la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto 2025. Bueno, pues aquí decir que se da cuenta de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, que ha sido aprobado mediante resolución de alcaldía la número 150 de fecha 25 de marzo de 2026. La liquidación del presupuesto es el documento que nos dice cómo se ha ejecutado el presupuesto y la situación económica al cierre del ejercicio. Esta documentación está completa o ha estado completa a disposición de todos los miembros de la corporación desde la convocatoria de este pleno para su revisión detallada. Hoy nos sometemos a votación simplemente por ser dar cuenta al pleno tal y como establece la normativa. Por lo tanto, el pleno queda enterado. Y pasamos al punto número 6, que es informes de alcaldía, y en este punto pues hoy no traigo ningún informe a este pleno. Y seguidamente pasamos al punto número 7, que sería ruegos y preguntas. Y aquí pues tienen la palabra los portavoces, en este caso Juan Miguel, tiene la palabra. Sí, yo, bueno, estas preguntas las traía para el pleno anterior, pero como no había ningún miembro del PP,
las pospuse porque quería que estuvieran y ahora, como no están, pero bueno, voy a tener que hacerlas porque si no se va a demorar en el tiempo. En el pleno de noviembre, el portavoz del Partido Socialista afirmó, con el tema de los 95 cubatas, de los cubatas, que lo de los 95 cubatas, las publicaciones que yo hice y lo que he estado diciendo, que era una manipulación. Y que en realidad se trataba tan solo de 50 invitaciones que lo incluían todo. Eso es lo que quedó recogido en el acta. Sin embargo, tengo aquí documentos que dicen exactamente lo contrario. El primero es la factura número 2 de la empresa que gestionaba la barra de la carpa, donde consta un gasto de 588 euros por 95 cubatas. Así está reflejado literalmente. 588 euros en una sola factura de alcohol, pagados con el dinero de los vecinos de Munera. El segundo es la resolución de alcaldía número 784, lo tengo aquí también, firmada por el propio alcalde, donde se reconoce que esos 95 cubatas se desglosaban así: 50 para munereños y munereñas de honor, 41 para invitados y autoridades y 4 para profesores de baile. Es decir, 95 cubatas, no 50. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el portavoz, el teniente alcalde, trató de, no sé cómo decirlo, como de ocultar ante el Pleno la existencia de 45 cubatas? Porque 45 cubatas no son, ahí entraban Coca-Colas y tal, ¿no? Porque carajo Coca-Colas a 6 euros. Cuando ya, de hecho, el propio alcalde lo había reconocido y firmado en una resolución. La segunda pregunta. También afirmó que se invitó a toda la corporación, a todos, a los que gobiernan y a los que están en la oposición. Y eso también quedó reflejado en el acta, y eso también es falso. Yo no asistí a ese acto por motivo de salud, pero los concejales del Partido Popular y sus invitados sí estuvieron presentes. Y ellos no recibieron ninguna de esas invitaciones. La resolución número 784 habla de 41 cubatas para invitados y autoridades. Y aquí se dijo, el portavoz, eso, que esos cubatas se habían gastado en invitar a todos, las autoridades invitadas por el PSOE y las de los demás. Y eso no es cierto. Entonces, ¿quiénes fueron exactamente esos invitados y autoridades? La tercera pregunta. La misma resolución confirma que 50 de esos cubatas fueron destinados a los munereños de honor. Y es de conocimiento público que entre esas personas había algún menor de edad. Y mi pregunta es sencilla. ¿Considera este equipo de gobierno que el protocolo del Ayuntamiento de Munera debe incluir servir bebidas alcohólicas con dinero público a jóvenes y a menores de edad? ¿Eso es hacer ambiente, como se dijo aquí en ese pleno? Y también el señor alcalde en esa misma sesión utilizó sus intervenciones para atacarme personalmente. Calificó mi labor de fiscalización como política basura y demagógica. Señor alcalde, fiscalizar es mi obligación como concejal. Que me estoy dirigiendo a vosotros. Es para eso, bueno, señor alcalde, fiscalizar es mi obligación como concejal. Es para eso para lo que me eligieron los vecinos de Munera. Llama usted, los que me eligieron, claro. ¿Llama usted política basura a mostrar una factura real de 95 cubatas que usted mismo firmó? ¿No cree que lo que realmente ensucia este salón de plenos es utilizar el insulto como respuesta cuando no se tiene argumento frente a los documentos? Y la quinta y última, para cerrar. El señor alcalde, usted terminó el último pleno llamando a mi política rastrera, sucia y asquerosa.
Y esas fueron sus palabras. Y acto seguido me negó el turno de réplica por alusiones que le solicité expresamente, cerrando el pleno para que yo no pudiera responderle con los documentos en la mano. Hoy esos documentos están aquí sobre la mesa y demuestran que quien faltó a la verdad ante esta corporación fue ese equipo de gobierno, no este concejal. Por eso le pregunto, ¿va usted a pedir disculpas por esos insultos y por haberme silenciado de forma antidemocrática? ¿Es así como entiende usted la democracia municipal? Insultar y cerrar el micrófono. Ya he terminado. Y los documentos están aquí, ¿eh? ¿Ya has terminado? Sí. Bueno, pues entonces, ¿va a dar contestación a...? Sí. ¿Sí? Bueno, perdona, no he terminado. Perdona. Aclárate, que luego te cierro el Sí, micrófono. es que... Tienes tu turno, mientras tienes tu turno de participación nadie te cierra el micrófono. Cuando no lo tienes, sí. Venga, termina. Que se me olvidaba. En noviembre hice aquí una pregunta sobre la marquesina del autobús, de la parada del autobús. Y aquí se dijo que eso correspondía a Fomento, que había contactos con Fomento para que la cambiara y tal. Han pasado 4 meses después de eso. ¿Qué hay de eso? Ahora sí. ¿Ya has terminado? Vale. Bueno, con respecto a lo último, pues seguimos en la misma circunstancia. Está solicitado a Fomento la autorización o el cambio o la autorización de la marquesina y de momento no nos ha contestado. Esto que te puedo decir. Te puedo decir que volveré a insistir o a ponerme en contacto a ver cómo va el tema. Le paso la palabra a José Antonio porque varias de las preguntas que has hecho han ido dirigidas a él como teniente de alcalde sobre el tema de las fiestas y ya está. Tiene la palabra. Bueno, sí. Yo la contestación la encabezaría con un refrán que es darle perico vueltas al torno, pero evidentemente, como lo que quiero es hacer una contestación con datos y no hacerlo de cabeza como hice en aquel pleno, donde se podían haber quedado algunos datos, al hablar de cabeza, de los que el concejal me acusa de mentir y de ser un mentiroso, porque dije que se habían dado 50 invitaciones a los munereños y munereñas de honor, y es verdad que se dieron 50 invitaciones a los munereños y munereñas de honor. No recuerdo mis palabras en aquel pleno, estarán en el acta, pero es cierto lo que se incluyó en el informe por escrito después de las 41 invitaciones a invitados y las 4 a los monitores de baile, como también es cierto que todas las autoridades que estaban allí ese día, tuvieron opción a invitación en la barra. Si los del Partido Popular no se acercaron, pues yo no lo recuerdo, la verdad, había mucha gente. Los de Izquierda Unida sí sé que no se acercaron porque no estaban. No, que no estuvieron. Y los demás, si no se les invitó a acercarse a la barra, es normal que no se acerquen. ¿Puedo seguir? Sí. Estas últimas palabras, por tu parte, he pisado el para que no queden grabadas porque no estás en el uso de la palabra. Cuando estés con el uso de la palabra, tendrás tu tiempo y tu... O sea, que ahora mismo lo acabo de pulsar. Lo que acabas de decir creo que no quedará grabado porque he pulsado eso, creo, no lo sé. Pero de cualquier manera lo que te pido es que respetes si está hablando él cuando termine. Si pienso de volver a darte la palabra porque tú ya has terminado, pues te la daré y si no, pues quedará pendiente, ¿vale? Es por aclararlo, con tiempo. Pido disculpas porque yo sé pedir disculpas. Vale, yo también sé pedir disculpas cuando la persona a quien se la pide se la merece. Yo también sé. No me secan ni anillos ni nada por pedir disculpas a nadie. Nunca vamos, lo tengo a honor y a gala. Pedir disculpas y cuando me equivoco. Pero con ciertas cosas, pues considero que no es necesario. Tiene la palabra José Antonio. Vale, bien. Por seguir contestando al concejal más educado de esta corporación. Decía que todas aquellas autoridades que estaban en la fiesta de la juventud, en la apertura de la fiesta de la juventud, tuvieron opción a una invitación o dos en la barra, no lo recuerdo, pero si no se acercaron a donde estábamos las autoridades, yo no voy nunca buscando uno por uno, igual que en la feria, en el cóctel de bienvenida, donde el concejal educado de Izquierda Unida sí que se viene a cenar sin que yo vaya por él, y se viene, y es un gasto también que sale de las arcas municipales, ¿es verdad? Es verdad. No. Así que, bueno, pero me estás acusando.
Juan Miguel, te vuelvo a repetir que no estás en el uso de la palabra. ¿Por qué interrumpes? No te hemos interrumpido ni una coma. Has expuesto lo que has querido, cómo has querido, y nadie te ha interrumpido. Así que te pido que no interrumpas al concejal cuando está hablando y dando sus explicaciones. ¿Vale? Bueno, gracias de nuevo. Es habitual que no quiera dejarnos ejercer nuestra labor, es muy habitual, y si no lo consigue aquí en el Pleno, pues se va al Defensor del Pueblo y nos denuncia ante el Defensor del Pueblo por ejercer nuestros derechos como concejales, que eso también es cierto. Entonces, como decía, voy a dar respuesta plenamente a esta pregunta por escrito. No voy a dar más detalles en el Pleno, lo voy a hacer por escrito en el siguiente Pleno. Pero, del mismo modo que el concejal me acusa a mí de mentiroso, yo le sigo acusando a él de manipulador. Muchísimas gracias, José Antonio. Con respecto a mí, es que ya me perdí un poco de que me preguntabas directamente a mí. Si me puedes... Sí, tengo aquí. Me has dicho de que no te dejo la palabra, creo que te lo he aclarado ahora mismo, y de que yo no he insultado a nadie. Sí he dicho, bueno, ya recuerdo el tema. No, perdona, que ya he recordado lo que quería decir. Que con respecto a llamar, yo a ti no te he llamado basura, he llamado que haces política de basura, rastrera, mala política. Claro que sí, lo repito y lo mantengo. Tu forma... Que tú lo ves de esa manera, tú lo puedes ver de esa, que yo lo veo de la otra. Para mí, la política que tú haces aquí en este pueblo, en Munera, es rastrera y mala, porque tú aquí, como concejal, estoy en los 7 años que yo llevo aquí, la primera vez que vengas aquí a proponer cosas, a hacer política para el pueblo. Y no, tu labor fiscalizadora, claro que sí, si estás en tu derecho y está perfectamente, y no pasa nada, que nadie, yo creo que todavía no me he quejado de que esté fiscalizando nada. Estás en tu derecho. Sí, claro, tú haces tus alegaciones al Defensor del Pueblo, al portal de la transparencia, luego nos requieren, nosotros contestamos. Hasta la fecha creo que estamos cumpliendo con tus derechos prácticamente al 100%. No sé si en algún punto de alguna resolución te han podido dar la razón, pero cosa de muy poquito. Y nada, que sí, que mantengo de decir lo que te estoy comentando. No me retiro ni pido disculpas para nada en ese punto, así de sencillo, ¿vale? Y nada, como está, no son alusiones, son respuestas, perdóname, perdóname, que no son alusiones, que tú has hecho unas preguntas y has terminado, y yo estoy contando a esas preguntas que tú has hecho, y respondo y se termina el tema. Por eso te he dado todo el tiempo para que hagas las preguntas o ruegos que tú consideres. Ya las has hecho, yo las contesto y aquí se termina el pleno. En ese aspecto, ¿vale? Bueno, si a mí se me responden a esas preguntas con que te vayas al Defensor del Pueblo, que vuelvas a irte al Defensor del Pueblo si consideras que lo que yo he dicho aquí afecta... No eres tú, es el teniente alcalde. Bueno, el teniente alcalde ha contestado a lo que tú has planteado y te ha dicho que por escrito para el próximo pleno contestará con pelos y señales. Y se termina el pleno. ¡Viva la democracia! Exactamente, viva la democracia, exactamente. Pues como ya no hay más preguntas ni nada que contestar, pues doy por terminada la sesión y se levanta el pleno. Muchísimas gracias.